Señor, gracias. Gracias sobre todo por el tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Dios mío, gracias porque sabemos que tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Dios mío, ahora te queremos pedir, Señor, con humildad que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Corrígenos, Señor, exhórtanos, enséñanos a través de tu palabra, Dios mío. Pero que sobre todo, Señor, podamos vivir nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor, y a tu palabra. Padre, no permitas que nada nos distraiga en este momento, Señor, sino que nuestra atención esté puesta, Señor, absolutamente en tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te lo damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, los que están aquí, sé que no estuvieron todos el jueves. Les animo a que también puedan venir. Los cultos no es simplemente un domingo, también tenemos reuniones los jueves, por si acaso no lo saben, les recuerdo. Que el jueves estuvimos compartiendo también la palabra del Señor, no sé cuántos se acuerdan y de qué estuve compartiendo. Pero hoy quiero compartir la segunda parte de lo que hablé el jueves. El jueves estuve enfocado única y exclusivamente hablando sobre el temor, el miedo que siente muchas veces el creyente por ciertas circunstancias de la vida. Cualquier acontecimiento, muchas cosas que pueden llegar a pasar, llegamos a sentir miedo, temores, pero no podemos vivir con miedo y con temor. Este pobre clamó y le oyó el Señor y los libró de todos sus temores. Y después más adelante dice, y rogó al Señor y me libró de todas mis angustias. El Señor nos libra de todos esos temores o angustias que puedan venir a nuestros corazones y llevar una vida de victoria en victoria. Amén. Y no vivir con miedos. No tenemos por qué vivir con miedo. Incluso di una lista. No sé cuántos de ustedes tomaron nota. Di una lista donde la palabra nos exhorta que no debemos vivir con miedo. Que si nosotros leemos esos textos cada vez que podamos sentir en un momento de angustia, de preocupación, de temor, leemos estos textos, recuerda que eso es palabra de Dios. Que el Señor está hablando a sus hijos, ¿verdad? Para que confiemos en Él y no vivamos con miedo. Porque una de las cosas que hace el miedo es que paraliza. El miedo te desenfoca. El miedo no te deja ver la mano poderosa de Dios que puede obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces debemos confiar en el Señor. Una persona que vive con temor es una persona con falta de fe. Ese es el reflejo. Una persona que siempre vive atemorizado, que vive angustiado, que vive preocupado, es una persona de poca fe. Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? No tengan miedo. Entonces una persona, ¿verdad?, que cree en el Señor, que pone su confianza en el Señor, es una persona que da pasos de fe, le cree al Señor y persevera y sigue adelante, ¿verdad? Nada le paraliza, nada le impide alcanzar las bendiciones de Dios. Bueno, te estoy dando un pequeño resumen, ¿vale? Yo te animo que si no escuchaste el mensaje lo puedas escuchar el día jueves. Pero hoy quiero enfocarme porque está basado en un contexto lo que hoy quiero compartir con vosotros. Y quiero que abran su Biblia en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y vamos a leer un versículo en concreto, y es el versículo 28, donde Jesús está hablando de no tener temor. Hay un contexto, ¿verdad? Y ese contexto es que no debemos sentir temor de ser luz, de predicar la palabra, de anunciar el evangelio, sin importar las amenazas o lo que pueda hacer el hombre a nuestras vidas. Nosotros no tenemos por qué vivir atemorizados de las amenazas o de lo que nos pueda decir el hombre. Las Escrituras dicen que mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Así que no voy a vivir atemorizado de nada. Y si algo llegase a acontecer o a pasar, es porque mi Dios así lo ha permitido. Así que no debemos vivir con ninguna angustia. Y Jesús está enseñando y está hablando. Y una de las cosas que dice en el versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahora fíjate lo que dice. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús fue tan claro, hermanos. Él lo dejó tan claro. ¿Sabes? A veces hablamos del temor a Dios, el temor de Dios, y es el mensaje que hoy quiero hablar. ¿Creen ustedes que se ha perdido ese temor hacia Dios en estos tiempos? ¿Sí? Parece que dice, cuando hablamos de temor, el temor de Dios, parece que nos trasladamos al Antiguo Testamento.
Vemos un Dios, ¿verdad?, que toma decisiones y uno dice, oye, que este Dios, ahora estamos en el nuevo, ahora estamos bajo la gracia. Pero fíjate tú que hay alguien, un personaje que es muy importante y es nuestro Señor Jesucristo que quiere recordarnos algo. Y nos está diciendo a ti y a mí, mira, no teman al que mata el cuerpo, porque no puede hacer nada al alma. Pero nos está diciendo y nos recuerda, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquel mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y el mismo Dios en estos tiempos. ¿Lo crees? Ahora fíjate Lucas. Quiero leerte la versión de Lucas para que tú veas cómo Lucas también está hablando con respecto a esto. Dice otras cosas muy interesantes. Lucas 12, vamos a leer el 4 y el 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hasta ahí pueden llegar a hacer. Hasta ahí, porque de ahí en adelante nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién. Fíjate, Jesús dice, os enseñaré. Es necesario aprender esto. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida o de haber decidido no seguir con vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús dijo estas palabras. ¿Quién usó la palabra infierno en este momento? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién debemos temer? Al Padre, a Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿temes a Dios? ¿Temes al Señor? ¿Qué significa temer al Señor? Vamos a empezar por ahí. Porque temer al Señor no significa tenerle miedo, ni tener pánico. No. Temer al Señor es una actitud de reverencia y de respeto hacia el Señor. ¿Y qué ejemplo puedo ilustrarte? Creo que hay un ejemplo y es el ejemplo más hermoso que podemos tener. Y es el ejemplo del respeto y la reverencia que tienen los hijos hacia los padres. De agradarle, de hacer lo bueno, porque un hijo sabe qué le agrada al padre y qué no le agrada al padre. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? Lo sabe completamente, porque conoce al padre. ¿Verdad? Y muchas veces dice, no voy a hacer esto, porque a mi padre no le gusta que haga esto. Voy a llegar a esta hora porque, bueno, quizás no todos, pero bueno. Pero siempre está ese pequeño temor de agradar al Padre, de hacer las cosas bien, de esforzarse, ¿verdad?, por hacer todas las cosas bien porque quiere agradar a su Padre. Y no es que siente ese miedo o pánico, sino respeto hacia aquellas personas que le aman, que le conocen. Porque ¿quién puede conocer más a un hijo sino su padre? Y todo lo que el padre le pueda decir al hijo siempre va a ser para su bien. Aunque el hijo muchas veces no lo entiendan. Muchas veces no lo entienda. ¿Están de acuerdo conmigo, padres? ¿Verdad? No me quieres. Tú no me quieres. Siempre me dice lo mismo porque no me quieres. Y no saben que esa palabra se la decimos porque le queremos. No quiero saber más nada de ti. Nunca me das la oportunidad. Y bueno que le damos oportunidades. Pero siempre somos los malos. Y no se dan cuenta que detrás de todas esas decisiones que tomamos prevalece el amor de un Padre. Asimismo es nuestro Padre Celestial con nosotros. Él nos ama. Y muchas veces permite circunstancias en nuestras vidas que a veces no entendemos y decimos, ¿por qué? ¿Y qué puede decir nuestro Padre? Porque te amo. Porque te amo. Y así como un hijo tiene reverencia hacia su padre, así mismo nosotros por nuestro Padre Celestial. Le queremos agradar en nuestras decisiones, queremos agradarle en todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Y que todo lo que podamos decidir o hacer sea de agrado a Él. Es imposible agradar a Dios si tú no le conoces. Por mucho que intentes agradar, si no conoces al Señor, no puedes agradarle. Porque tienes que saber qué es lo que demanda de nosotros, qué es lo que pide de su Hijo. Y cuando tú empiezas a leer, cuando tú empiezas a escudriñar, ¿verdad?, la palabra de Dios, entonces comienzas a conocer qué es lo que le agrada. Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, cómo me debo comportar. Y entonces comenzamos a agradar a nuestro Padre.
y comenzamos a llevar una vida correcta delante de Él. Una persona que le teme al Señor sabe que Él tiene el poder de otorgar la salvación o la condenación eterna en el infierno. Él tiene ese poder. Y nosotros lo reconocemos. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que le teme dice que también es consciente de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Y Él tiene todo el poder para premiar y para castigar. ¿Crees que podemos hacer algo que pase desapercibido delante de Dios? Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo. Una de las cosas, y siempre lo digo y lo repito, que lo intento, enseñarle a mis hijos, es que sobre toda cosa teman a Dios. Creo que esa es la herencia más hermosa que un padre puede dejar a su hijo. Que aprendan a tener temor hacia Dios. Que aprendan a tener una vida, ¿verdad?, reverente delante del Señor. Consagrada delante de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo se puede esconder de ti, ¿sabes? Él puede hacer cosas que tú no te vas a dar cuenta, pero cuando tú enseñas el temor de Dios a tus hijos, ellos saben que donde quiera que se encuentre, los ojos del Señor están puestos sobre él. Y antes de venir el recuerdo de su padre natural, le va a venir el recuerdo de la enseñanza de su padre de que Dios lo está observando. Y va a procurar ser lo más íntegro delante de Dios. Y eso es hermoso. Es hermoso cuando sabemos que el Señor nos observa donde quiera que nos encontremos. No hay lugar donde nos podamos esconder. No, yo levanto las manos cuando voy a la iglesia, yo sirvo al Señor cuando voy a la iglesia, alabo, adoro, me comporto, pero ¿y fuera de la iglesia? ¿Eres también el mismo creyente, eres el mismo hijo de Dios como en la iglesia? ¿También eres un adorador? ¿Eres ejemplar? ¿O tu vida es diferente de esa puerta para afuera? No te acuerdas de Dios, sino simplemente los domingos cuando vienes a la iglesia. ¿Dónde está verdaderamente ese temor hacia Dios? Una persona que teme al Señor desea constantemente agradarle. Donde quiera que se encuentre, quiere agradarle a Dios. Quiere servirle al Señor. Quiere que todo lo que pueda llegar a ser, pensar o decir, quiere que sea agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Todo lo que hagas, hacedlo como para Dios. Todo. Y no significa hacer cosas en la iglesia. Está hablando de todo. En tu trabajo. En tu trabajo donde te encuentras. Aunque quizás el ambiente es pesado, la situación es pesada, lo que te están diciendo es algo que no lo puedes aguantar. Recuerda algo. El Señor te dice, todo lo que hagas, hacedlo como para Dios. ¿Por qué? Porque tú das testimonio de que eres un hijo de Dios. Y la gente se tiene que dar cuenta. Tiene que darse cuenta de quiénes somos tú y yo. Y nosotros vemos, incluso cuando comienza la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, cómo el Señor, una de las cosas que quiso es que la iglesia creciera con ese temor hacia el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? No la voy a leer, para los que están tomando nota. Hechos capítulo 5, del 1 al 11, cuenta una historia donde hay un matrimonio llamado Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Dice que llegó el marido, se presentó delante de Pedro y la congregación, supuestamente presentando un dinero, ¿verdad?, de una heredad que había vendido, y lo puso delante de los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, ¿por qué mientes? Si no es a mí el que estás mintiendo, es al Espíritu Santo el que estás mintiendo. Quería presumir algo delante de todos los demás, pero no era la realidad. Había sustraído dinero, parte de eso. ¿No podía haberse quedado con ello? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de mentir para hacerte crecer y dar a entender a los demás que eres santo, que eres generoso, que eres bueno? Si al fin y al cabo todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, ¿a quién queremos engañar, hermano? ¿A quién queremos engañar? ¿Qué le pasó a este hombre cuando hizo eso delante de Dios? Dice que cayó fulminante en la presencia de Dios. Murió. Imagínense ustedes en la congregación alguien que pase delante, que haga un acto y resulta que ese acto es de mentira y cae fulminante, muerto ahí delante. Dice que la iglesia sintió temor. Se dieron cuenta que delante de Dios no se engaña. Dice que vinieron los jóvenes
se lo tomaron y se lo llevaron para enterrarlo. Luego entró su esposa, 3 horas después. No era como los cultos de ahora, que duran 1 hora, hora y media, y si se extiende más, ya es demasiado. No, ahí dice que llevaban 3 horas, y a las 3 horas llegó su esposa. Y le preguntaron, ¿verdad?, sobre lo mismo. Y ella dijo, sí, ese fue el dinero que dimos nosotros. También mintió. ¿Y qué le pasó? Cayó fulminante, también muerto. Dice, no habían llegado los jóvenes cuando ya estaban entrando y vieron a la mujer también muerta delante. Tuvieron también que tomarla y llevarla a enterrar junto con su marido. Fíjense ustedes lo que acontecía y lo que estaba pasando en ese momento. Y después dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia. ¿Te imaginas por un momento eso? Y vuelvo a decir, parece que en estos tiempos se ha perdido ese temor y esa reverencia a Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 31, fíjense ustedes lo que dice la iglesia primitiva. Estaba comenzando la iglesia, se estaba comenzando a expandir el evangelio. Estaban creciendo en diferentes lugares, ¿verdad? Grupos de hermanos nuestros buscando, invocando el nombre del Señor. Y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaba, o sea, crecían y fortalecidas en el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice que estaba fundada, ¿verdad?, edificada, y en el temor del Señor crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Pero así comenzó la iglesia, con reverencia al Señor, sabiendo a quién alababan, adoraban y buscaban en el templo, en la sinagoga, en los lugares donde estaba la presencia del Señor. ¿Tú sabes por qué venimos aquí a este lugar? ¿Venimos a conocer personas? ¿Venimos a conversar de lo que nos va a pasar esta semana? ¿Venimos a hablar del trabajo? No, hermanos. Venimos a invocar el nombre del Señor. Venimos a ser bendecidos por el Señor. Venimos a presentar nuestra vida en sacrificio vivo delante de Dios, que sea santo, que sea agradable delante de su presencia. A eso venimos a este lugar. A que Dios hable a nuestros corazones, a que Dios traiga una palabra, un refrigerio para salir renovados delante de su presencia. Pero tenemos que entrar con buena actitud delante de Él. No de cualquier manera, sino que tiene que ser una actitud diferente. Y ahí vemos cómo el Señor demandaba un temor delante de Él. A veces uno que está predicando, y lo digo los que estamos de este lado, estamos compartiendo el mensaje, hablando de la palabra de Dios, y nos damos cuenta muchas veces que cuando se está compartiendo la palabra de Dios, muchas personas están con el móvil. Y están ahí hablando con el móvil y no estás escuchando la voz de Dios que está hablando a tu corazón. Y después sales de este lugar y estás diciendo, ¿dónde estaba el Señor? Es que mira lo que estoy pasando. Necesito palabra de Dios y el Señor no habla a mi corazón. Si estás todo el tiempo en las redes sociales, si estás más atento en lo que te está dando el mundo que lo que Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Dónde está el temor de Dios? Se está hablando el mensaje de Dios y tu mente está en este momento en otro lugar. Está en las cosas y en los quehaceres de esta semana. ¿Qué voy a hacer en el trabajo? El examen que voy a tener la semana que viene. Mira la situación que me voy a encontrar esta semana. Deja de pensar las cosas de afuera y pon tu mente en las cosas del Señor. Que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y a veces estamos hablando unos a otros cosas que ni siquiera edifican. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios en muchas iglesias que muchas veces lo que más se pierde el tiempo es en teatros, en danzas, en show, y lo que más carece es la palabra de Dios, que es lo que trae salvación a nuestros corazones? Esa palabra que da alimento para nosotros continuar perseverando y seguir adelante. Y no estoy diciendo que a lo mejor no se haga ese tipo de cosas. No, hermano, yo soy uno de los que con los jóvenes he llevado y he dado obras de teatro y hemos hecho muchas cosas para temas evangelísticos en las calles. Pero lo que sí está claro es que uno viene a la iglesia a recibir palabra de Dios. No, y hay temas que no voy a tocar para que la gente no se sienta mal.
Pues una de las personas que más tocó temas, que confrontaba y golpeaba el corazón del hombre, era nuestro Señor Jesucristo. Y hablaba del infierno, y hablaba del pecado, y hablaba de arrepentimiento, y hablaba del temor hacia Dios. Y muchas veces hablaba de tan fuerte que incluso exhortaba a las personas que le seguían por interés. Y les decía: vosotros me seguís porque habéis sido saciados en la alimentación de la multiplicación del pan y de los peces. Por eso me están siguiendo, pero no por las señales ni por quién soy. Soy el Hijo de Dios. Y la gente se veía tan confrontada que llegaba incluso parte de sus discípulos a decir: ¿quién va a aguantar esta palabra tan fuerte? Y se iban y se marchaban. Y sus discípulos veían al Señor: Señor, muchos de tus discípulos se están yendo. Mucha gente que nos acompañaba se están yendo por el mensaje que estás dando. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Queréis iros vosotros también? Marchaos. Pero el que me sigue va a ser obediente. Va a ser obediente a la palabra. Porque Jesús dijo: todo lo que yo digo, lo digo porque mi Padre me dice que lo diga. Era palabra viva, palabra eficaz. Palabra donde el mismo Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabra de vida. Desde que dejé mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, dejé todas las cosas. No he sido otra cosa que más que bendecido. Aunque sanaste mi suegra, que podía haberte dicho por qué lo hiciste. Pero no he dejado de ver milagros, Señor. No paro de ver milagros a tu lado. ¿Cómo voy a dejar y cómo te voy a abandonar? Así como el Padre disciplina y corrige a su Hijo por amor, así lo hace nuestro Padre también con sus hijos. Y Él quiere corregirnos, Él quiere disciplinarnos, y Él quiere que su Hijo tenga temor y reverencia ante su presencia. Que sepa por qué venimos delante de Él. ¿Dónde está ese temor a Dios? ¿Dónde hemos dejado esa reverencia al Señor? Mire, hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo. Una vez al año, para interceder por los pecados de todo el pueblo, hasta por los de él mismo. Y él tenía que estar en santidad y bien delante de Dios, porque dice que si no estaba bien delante de Dios, caía fulminantemente en la presencia de Dios. Fulminantemente, fíjense ustedes, quizá la reverencia, el respeto, el pueblo afuera esperando a ver lo que iba a acontecer. Si verdaderamente este hombre entraría y sería hallado en gracia delante de Dios y perdonaría el pecado del pueblo y saldría de ese lugar con gozo y con la alegría de saber que han recibido el favor de Dios. Será el respeto y la reverencia ante el Señor. Pero no, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que nos plazca. Y el Señor tendrá que bendecir mi vida. Y si yo presento mi vida en oración y le pido al Señor que me sane, me tiene que sanar. Y que me supla, me tiene que suplir. ¿Y dónde está tu vida en santidad? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Demandamos de Dios, pero no queremos cambiar ni ser transformados. No sabemos que cuando nos presentamos delante del Señor, nos estamos presentando delante del Rey de Reyes. ¿Alguien puede al Rey de España presentarse de cualquier manera? No, se tienen que presentar con reverencia al Rey, con reverencia delante de Él. ¿Cuánto más nosotros cuando vamos a la presencia del Rey de Reyes? ¿Cuánto debemos presentarnos con humildad, con sencillez? Sobre todo, ¿sabes qué? Pidiéndole perdón y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, cuando comenzó a predicarse, después de 400 años de un silencio del Antiguo al Nuevo Testamento, las primeras palabras que se comenzaron a anunciar a través de un siervo que se conoce como Juan el Bautista era: arrepentíos. Ese era el mensaje que comenzó el Señor a dar. Arrepentíos a través de su siervo. Pero no era cualquier arrepentimiento, sino que decía: den frutos de arrepentimiento. Esto no es desde el labio nada más hacia afuera. No, den frutos de arrepentimiento. Pero es que más adelante encontramos también Pedro dando el primer sermón después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aún más de 1000 personas. ¿Y qué fue lo que dijo?
arrepentíos. Arrepentíos y bautizaos. Y vemos siempre que la palabra, una de las cosas que está demandando es arrepentíos. Una persona que se arrepiente es una persona que reconoce que es pecador y que Dios tiene el control en su vida, que necesita el perdón de Dios. Arrepentirse es una persona que cambia de dirección y que se da cuenta que el camino que iba es camino de muerte y que ahora va a retomar otro camino que es un camino de salvación y de vida eterna. Pero es necesario el arrepentimiento en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuántos creen que tenemos promesa? Hay un contexto aquí en este lugar, donde el Señor está hablando y está dando promesas a ciertas personas que le sirven. Y dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? Perfeccionando la santidad. Mientras estemos con vida, vamos a estar perfeccionando la santidad. Esto no es algo que uno dice, he llegado ya al nivel de la santidad absoluta. No, eso no es así. La santidad es algo por la cual debemos luchar constantemente. Cada día al levantarnos tenemos que ir siempre buscando la santidad. Esa santidad constante delante de Dios para agradar al Señor, pero sobre todo con temor al Señor. Hebreos, capítulo 5. Fíjense lo que dice Hebreo. Ahí vamos a ver un ejemplo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10. Cristo nos dio ejemplo de reverencia y respeto y temor a Dios. Y Cristo en los días de su carne, ¿qué significa eso? Estando, ¿verdad?, presente aquí en el mundo como hombre, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cristo lloró orando delante del Padre, quebrantó su corazón. No fue una simple oración. Fíjate lo que está diciendo, dice, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de ¿qué? Fue oído a causa de su temor reverente. Fue sumiso. Y si Cristo lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Si Él nos está dando ese ejemplo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. No, es que yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, pero si Cristo padeció y sufrió, ¿cuánto más nosotros también? Y dice que aprendió obediencia por medio que pasó todo este sufrimiento. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por ti y por mí, el cual tiene compasión por nosotros, porque dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él conoce, ¿quién más nos conoce Él? Y Él sabe por lo que pasamos, por lo que sufrimos, las tentaciones, todas las cosas que podemos vivir como hombre, Él las sabe. Por eso es que se apiada de nosotros y tiene misericordia de nosotros. Y Él es fiel y justo para ayudarnos y perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos vemos una historia también tremenda. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Esta es la historia que muchos conocen, donde Pedro va a una casa de gentiles, extranjeros, y el Señor le tuvo que mostrar por una visión para que él pudiera visitar esa casa, porque él no quería ir, donde el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, estando ya dentro de esa casa, estoy hablando de Cornelio,
que incluso estaba él, su familia y sus siervos. Reunió a todos los de la casa para recibir a Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él se dio cuenta que no solamente eran ellos y los demás el Señor no iba a tener en cuenta. No, Él se dio cuenta en esa casa que todos somos iguales delante del Señor. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada el Señor? De los que le temen. Y este era un hombre que temía a Dios y era piadoso y oraba al Señor. A pesar que era gentil, temía a Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo visitó. Lo visitó. Y Pedro se dio cuenta que así como la misericordia de Dios estaba sobre el pueblo de Dios, también estaba en los gentiles y en los extranjeros. Y ahí vemos la mano poderosa de Dios sobre ellos, que incluso Pedro, cuando estaba hablando, no había terminado el sermón cuando el Espíritu Santo descendió y fueron todos tocados, no solamente Cornelio, sino todos los que estaban en esa casa. Porque un hombre temía a Dios. Un hombre que temía a Dios hizo que el Espíritu de Dios descendiera y todos sean tocados por el poder de Dios. Y todos también fueron bautizados en ese momento. Fíjense la grandeza y el amor de Dios en la vida. Lo que puede llegar a ser una persona que tema a Dios en una familia. Simplemente uno. Aunque haya uno en una familia que tenga temor de Dios, puede derramar la bendición de Dios sobre ese hogar, sobre esa vida. Y hay un salmo precioso, el Salmo 128, perdón. Este salmo es hermoso. Y en este salmo encontramos una bendición que Dios da para los que le temen. Bienaventurados todo aquel que teme al Señor. Ya nos está diciendo que somos los que le temen. Si no le teme, no es bienaventurado. Si tú llevas una vida en desorden y haces lo que quieras y no sientes ni padeces, entonces este tema no es para ti. Pero si tú temes, tienes cuidado de lo que haces, de lo que hablas, de lo que piensas delante de Dios para agradarle, entonces el Señor dice: tú eres bienaventurado. Que anda en sus caminos. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá. Qué bendición tan hermosa, ¿eh? Si tú le temes, fíjate las bendiciones que vienen a tu vida. Tu mujer, o sea, hombre, si tú eres bienaventurado, tú vas a recibir una bendición, pero escucha bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Será una familia bendecida, prosperada. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Has escuchado, varón? Tu cabeza de hogar. Si tú eres un hombre que temes a Dios, las bendiciones vendrán a tu hogar por cuanto tú temes al Señor. Así como a Cornelio le pasó, que vemos el ejemplo en Cornelio, un hombre piadoso, temeroso, oraba y ayunaba delante de Dios, y gracias a este hombre entró la bendición en su hogar y todos fueron bendecidos. Así también va a llegar la bendición en tu casa, si tú, hombre, temes a Dios. No creas tú que tú eres el sustento, que lo que el Señor te ha puesto en el hogar es para que trabajes y traigas el sustento a tu casa. Si esa es tu prioridad, estás erróneo. Estás en una dirección totalmente equivocada. El sustento de nuestra casa es Dios. Él es nuestro sustento. Nosotros lo que tenemos que hacer como familia es poner a Dios en primer lugar, buscar al Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esos son los principios bíblicos que nosotros conocemos. Y una de las cosas que está buscando el Señor es un hombre que tema a Dios. Salmo 25:12, también vemos una bendición para aquellos que le temen. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quieres tomar una decisión y no sabes cuál? ¿Te encuentras en una decisión que tú dices: Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?
Bueno, el Señor dice, si tú temes al Señor, Él te va a guiar en todas las decisiones y todos los caminos que tengas que tomar. Simplemente teme al Señor, conságrate, vive para Él y Él te va a enseñar las decisiones que tú debes tomar. No te estés preocupando tanto por ello. Preséntaselo al Señor, encomienda al Señor tu camino, encomiéndaselo a Él, confía en Él y Él hará. Amén. Salmo 112, versículo 1. 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Otra vez encontramos la palabra bienaventurado. Y en sus mandamientos se deleita en gran. ¿Te deleitas en los mandamientos, en su palabra? ¿Te deleitas? ¿O la palabra te aburre? Dices que yo cada vez que voy a la palabra me aburro, no entiendo. No hay nada más hermoso que antes de orar pedir el respaldo de Dios. Porque entonces vas a leer la Biblia de otra manera. Si no entiendes, ora antes. Pide el respaldo de Dios. Dile, Señor, enséñame, yo quiero conocerte. Yo quiero ver cómo tú me hablas a través de las Escrituras. Y te vas a sorprender. Y vas a ver que vas a llorar. Porque te vas a ver reflejado y Dios hablando a tu corazón. Y llegará un momento que te vas a reír y no vas a ver por qué. Del gozo de las bendiciones que Dios está dando para tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere que sus hijos conozcan y experimenten al leer las Escrituras, que tienen una cercanía a Dios. Cuando leemos la palabra, incluso en voz alta, estamos escuchando la voz audible de Dios. Señor, háblame. Lee la palabra. Ahí está la voz de Dios. Lee las Escrituras y ahí vas a entender muchas cosas. Seguimos, Salmo 119, 38. Dice, confirma tu palabra a tu siervo. Confirma tus promesas, Señor. Esas que están escritas a tu siervo. ¿Por qué? Porque te teme. Te teme. Vive en reverencia a ti en todo momento. Ahora hay un salmo que hemos leído. No sé cuántos prestaron atención al comienzo del culto. Y este es el Salmo 34. Un salmo donde usé creo que 2 versículos o 3 cuando hablé del temor. Cuando hablé del temor el día jueves. Es un salmo que lo escribe David en un momento de preocupación, de angustia, donde se encontraba solo. Él escribe este salmo. Y yo quiero leerte desde este Salmo 34. Lo voy a comenzar a leer desde el versículo 4, que fue como lo leímos el día de hoy. Salmo 34, 4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Ahora, presta atención a esta palabra. Presta atención porque esto es para ti y para mí. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Esto es hermoso, ¿eh? Saber que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuánto le temen? Porque esta promesa no es para todos. Si tú no tienes temor de Dios, no pretenda tener el favor y el respaldo de Dios. Porque la palabra es clara cuando dice que el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? Está dejando muy claro de quiénes. De los que le temen. Pero no simplemente ahí, sino que dice, te defiende. No tienes que defenderte tú. Tú no tienes que defenderte de nada. Solamente ora al Señor y entrégalo a Él. Porque Él se encargará de defenderte. Él se encargará de hacer lo que tenga que hacer. No nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Tener que defender o levantarnos contra otra persona. No nos corresponde. Eso lo dejamos delante del Señor. Después dice, seguimos, versículo 8. Gustad. ¿Sabe qué significa gustad? Prueba. Prueba. Si hay alguien que está aquí que dice, bueno, yo nunca he tenido la experiencia que este hombre está hablando. Yo no conozco a Dios como lo está explicando, lo está diciendo. Yo te voy a decir algo. La palabra dice, prueba. Prueba. No es como el niño que dice, mamá, por favor, no quiero comer esto. Pero si no lo has probado, ¿por qué dice que no te gusta? Muchos padres dicen, sí, es verdad, claro. Ellos ven y si no les gusta la forma que tiene, no quiero, no me gusta. No, prueba.
Es que no sé si es real, que Dios es real, que puede obrar, que puede tocar el corazón, que puede restaurar mi matrimonio. No sé si es real lo que está diciendo este predicador. Yo te digo algo, prueba. ¿Puedes perder algo por probar? Aquí está diciendo el salmista, está diciendo, gustad, pruébalo. Dice, a ver, que me he perdido aquí. Gustad, versículo 8, gustad y vean que es bueno el Señor y dichoso el hombre que confía en Él. Temen el Señor vosotros, sus santos. Vuelvo a usar la palabra teme otra vez. Teme al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta. Otra promesa maravillosa. No solamente el ángel del Señor está a tu alrededor, no solamente te guarda y te defiende, sino que dice, Él te va a suplir cada una de tus necesidades. Si tú realmente le temes, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Esto es algo maravilloso. Las bendiciones que recibimos delante del Señor cuando verdaderamente le tememos son maravillosas. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y termino con el 11. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. Es parecido el mismo texto con la palabra que Jesús dice. Aprended el temor de Dios. David sabía que una de las cosas más importantes para el hombre era el temor a Dios. Él está diciendo no solamente las promesas al tener temor hacia Dios, sino que incluso a los que no le temen dice, vengan que les enseñaré el temor a Dios. Porque ahí vendrán bendiciones a vuestras vidas. Ahí vendrá la mano de Dios a vuestras vidas. Ahí vendrán milagros. Ahí vendrá el sustento. Ahí vendrá la mano poderosa de Dios a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tus hijos. Cuando hay temor de Dios. David sabía que en medio de la angustia que estaba viviendo, el Señor lo iba a librar. ¿Por qué? Porque él temía al Señor. Él era un hombre reverente al Señor en todo momento. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos servir al Señor? No me lo pases, por favor. Con temor y reverencia. Así dice que debemos servir al Señor. No de cualquier manera. Con temor y reverencia. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego. ¡Ah! Y eso aparece en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Tú qué pensabas? ¿Que solamente Dios era en el Antiguo? No. En el Nuevo también se presenta que Dios es un Dios fuego consumidor. Así como es un Dios de amor, también es un Dios de fuego y consumidor. Por eso debemos servirles con temor y reverencia. ¿Un versículo más puedo? ¿O ya me estoy haciendo muy largo? Es que tengo 15 más. Dios es bueno. Quiero terminar con este versículo. Este versículo que lo da un hombre sabio. El hombre más sabio, el hombre con más experiencia en la Biblia. Un hombre que ha vivido, que ha tenido una riqueza, que lo ha probado todo. Él escribe un libro que es conocido el Predicador. ¿Saben cuál es? Eclesiastés. Y ese libro se basa hablando vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero ¿quién dice eso, Anderson? El hombre más sabio. El hombre que pudo experimentar muchas cosas, visitar lugares y tener riqueza y conocer a mucha gente. Mucha gente. ¿Tú crees que la felicidad te va a venir por los viajes que vas a realizar este año? ¿Tú crees que la felicidad te va a venir cuando tengas una casa? ¿Tú crees que la felicidad te va a venir cuando tengas el coche ese que siempre has estado soñando? ¿Tú crees que la felicidad va a venir cuando tengas ciertas cosas materiales?
Todo eso lo experimentó este hombre y escribió un libro y dijo, vanidad de vanidades. Muchas cosas más llegó a experimentar. ¿Y sabes cómo termina el libro? ¿Cuál es el texto donde dice, con esto culmino? ¿Quieres saber cuál es? Lo dejo de tarea. No. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin, escucha bien, iglesia, el fin de todo el discurso que ha dado, un discurso tan largo, pero el final, yo quiero terminar con esto, dice, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y termina con eso. Ay, santo. Ya está. Ya está. Te dijo tanto, te habló de tantas cosas vanas. Un hombre que pudo decir, yo he sido feliz. Yo fui feliz porque lo tuve todo. Todo, era el rey. Sabio, rico. La gente viajaba kilómetros y kilómetros para conocerme. Pero este mismo hombre, cuando habla de vanidades, dice, joven, alégrate en tu juventud. Alégrate en tu juventud. ¿Por qué dice eso? Porque quizás él fue joven y no fue feliz. Y en medio de su experiencia llega a decirle a los jóvenes, vosotros jóvenes, vivan alegres. Deja de tener ansiedad, preocupación, afán de cómo te ves corporalmente. Eso es vano. El físico es vano. ¿Qué va a pasar mañana? Lo que el Señor determine. Vive el presente. Eres perfecto, joven. Dios te ha diseñado y te ha creado. Él es tu creador. Confía en Él. Alégrate y gózate en tu presencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Este hombre dice tantas cosas y después terminan, ¿saben algo? El fin de todo el discurso, el fin completo de nuestras vidas, el fin. ¿Cuál es el fin? Teme a Dios. Y guarda su palabra. Pero ¿qué palabra vas a guardar si quizás ni lee la Biblia? No tienes tiempo para leer la palabra de Dios porque hay tanto afán en el mundo, tanto trabajo, tantas cosas que hacer, tantas cosas, tantos propósitos personales que quiero alcanzar. ¿Y dónde está Dios en medio de ese plan? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Tú crees que viniendo un domingo y escuchar un sermón tienes la bendición de Dios y el respaldo de Dios? Muchos de los que vienen a la iglesia se encontrarán la sorpresa que se levantarán en el infierno. Qué duro, ¿no? Pero la salvación no es la iglesia, la salvación es Cristo. Cristo es el que trae la salvación a nuestras vidas. Una persona sin Cristo no es salvo. Quiero que ahí donde estás le des gracias al Señor. Que le digas, Señor, yo quiero sentir ese temor, esa reverencia que Cristo Jesús tuvo. Él fue ejemplo y modelo. Y dice las Escrituras que estando en la condición, en la carne, como hombre, tuvo temor y reverencia delante del Padre. Y por cuanto padeció, aprendió obediencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ese temor constante en nuestras vidas, Señor. De la forma en que pensamos, de la forma en la que hablamos, Señor, de la forma incluso de los que nos comportamos y hacemos. Necesitamos, Señor. Señor, te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestro comportamiento, Dios mío. Perdona porque muchas veces, Señor, entramos a tu presencia, Señor, doblamos rodilla, Dios mío, y lo primero que podemos hacer, Señor, es, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, mira lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, y siempre estamos pidiendo y pidiendo.
y no somos capaces de tener un momento y un tiempo de adorarte. Un tiempo para decir perdóname, Señor. Siempre vengo corriendo para pedirte, pero no rindo mi corazón delante de tu presencia para pedirte perdón. Perdóname, Señor, porque quizás no te estoy buscando como debería de hacerlo. Perdóname porque me he desenfocado, Señor. Me he alejado de tu propósito por buscar los míos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces sin darme cuenta he hecho daño a otras personas. Perdóname, Señor, porque he menguado en la lectura de tu palabra, Dios mío. Perdóname, Señor. Hay tantas bendiciones para los que te temen y yo quiero recibirlas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya en todo momento, Señor, que nos desviamos o hacemos algo que no te agrada, Señor. No permitas que nos alejemos. Tu palabra dice que la maldad irá a tal aumento en los últimos tiempos que el amor de muchos se van a enfriar, que van a perder ese temor hacia ti. Que no pase eso, Señor, en nuestras vidas. Que en todo momento, Dios mío, podamos mantener ese temor en nuestro hogar, en nuestras vidas. Pero no solamente nosotros, Señor, sino que mucha gente sea bendecida por cuanto nosotros tememos a ti, Señor, te respetamos. Que nuestros hijos puedan crecer aprendiendo el temor de Dios. Es la herencia más grande y maravillosa, Señor. Que te conozcan, que entreguen su vida a ti, Señor, y que te sirvan a ti, Señor, con un temor reverente delante de tu presencia. No permita, Señor, que tu iglesia en cualquier parte del mundo pierda el temor hacia ti, Señor. Que cuando venimos, Señor, a este lugar no nos olvidemos que cuando cruzamos esa puerta venimos a invocar tu nombre, a pedirte perdón y a entregar nuestra vida en sacrificio vivo delante de ti, Señor. Que cuando cantamos y alabamos lo hacemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Creador del cielo y de la tierra, el que tiene el control de todas las cosas. Que lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Señor. Oh Santo, mi alma te alaba, Padre. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes y a vivir en santidad, Señor, cada día de nuestras vidas. No somos perfectos, pero tú nos llevarás a esa perfección, Señor. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el fin. Hasta el fin. Y Él la va a moldear así como el alfarero moldea. Él va a moldear nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas, Dios mío. Bendecimos, Señor, tu nombre y salimos de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.